Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada de estar aquí, compartiendo con ustedes un nuevo vídeo cargado de noticias, chismes y, como siempre, mucho entretenimiento. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida de dos figuras que han cautivado nuestros corazones y que siempre dan de qué hablar, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a explorar un tema que ha estado rondando las redes sociales, alimentando rumores y desatando toda clase de especulaciones. Estamos hablando, por supuesto, de la posibilidad de que Demet Özdemir, la talentosísima actriz que conquistó nuestros corazones en Erkencikus, o Pájaro Soñador, esté esperando un bebé. Y no solo eso, sino que los rumores apuntan a que el padre de la criatura podría ser nada más y nada menos que el mismísimo Can Yaman, su coprotagonista y, para muchos, el amor platónico de medio mundo. Sé que esto suena increíble, incluso un poco escandaloso, pero la verdad es que las señales y los indicios que han aparecido en las últimas semanas son bastante sugestivos. Así que si quieren enterarse de todos los detalles, analizar las pruebas, escuchar los rumores más jugosos y, sobre todo, formarse su propia opinión sobre este tema tan controversial, quédense conmigo hasta el final de este vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Y antes de que empecemos con todo el chisme, quiero recordarles que este canal está dedicado a traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo, las tendencias más populares y los análisis más profundos de sus series y celebridades favoritas. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a empezar con el chisme. La verdad es que la noticia de un posible embarazo de Demet Özdemir ha tomado por sorpresa a muchos. Después de su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, muchos esperaban que la actriz se enfocara en su vida de casada y en sus proyectos profesionales. Sin embargo, la relación llegó a su fin de manera inesperada, dejando a todos con la boca abierta y llenando los titulares de las revistas del corazón. Profundicemos un poco más en los detalles de este matrimonio fallido, porque, para entender el posible reencuentro y embarazo con Can, es crucial saber qué pasó realmente con Oğuzhan. El matrimonio de Demet y Oğuzhan fue un evento mediático en Turquía. La boda fue lujosa, llena de estrellas de la farándula turca y documentada hasta el último detalle por la prensa rosa. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Ambos se mostraban enamoradísimos en redes sociales, intercambiando mensajes llenos de cariño y compartiendo fotos de sus viajes y momentos juntos. Sin embargo, tras menos de un año de matrimonio, la burbuja estalló. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular con fuerza meses antes del anuncio oficial de la separación. Se decía que las agendas apretadas de ambos, con constantes viajes y compromisos profesionales, estaban pasando factura a la relación. También se hablaba de diferencias de carácter y de desacuerdos en cuanto a la dirección que querían darle a su vida en común. La confirmación oficial de la separación llegó a través de un comunicado conjunto que ambos publicaron en sus redes sociales. En el comunicado expresaban su tristeza por el final de la relación, pero aseguraban que se separaban en buenos términos y que seguirían siendo amigos. Sin embargo, los medios no tardaron en indagar más a fondo, y surgieron historias de infidelidades y de fuertes discusiones que habrían precipitado la ruptura. Aunque nunca se confirmaron estos rumores, la sombra de la duda quedó planeando sobre el final del matrimonio. Poco después de la separación, comenzaron a surgir rumores que vinculaban a Demet con Can Yaman. Recordemos que ambos protagonizaron Erkencikus, una serie que fue un éxito rotundo a nivel mundial y que catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química entre Demet y Can en la pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que esa química se trasladara a la vida real. Y es que la serie Erkencikus no solo fue un éxito televisivo, sino un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La historia de amor entre Sanem Demet y Can cautivó a audiencias de todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas televisivas más queridas y admiradas. La química entre Demet y Can era palpable en cada escena. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una conexión especial que iba más allá de la simple actuación. Los fans se obsesionaron con la pareja, creando foros, páginas de fans y perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a ellos. Analizaba cada detalle de sus interacciones, cada entrevista, cada publicación en redes sociales,
buscando pistas de un posible romance en la vida real. Durante la transmisión de la serie, los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas eran constantes. Sin embargo, ambos actores siempre negaron cualquier relación sentimental, asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, y parece que esas cenizas podrían haber reavivado la llama del amor. Analicemos un poco más esta negación y cómo, con el tiempo, la percepción ha ido cambiando. En su momento, tanto Demet como Can fueron enfáticos en negar cualquier relación romántica. Argumentaban que la intensa química que se veía en pantalla era fruto de su profesionalidad y de su buena sintonía como compañeros de trabajo. Insistían en que eran grandes amigos y que se respetaban mutuamente, pero que no había nada más allá de eso. Sin embargo, para muchos fans, estas declaraciones no eran suficientes. La química era demasiado evidente y la esperanza de que la pareja traspasara la pantalla era demasiado fuerte. Además, ciertas actitudes y gestos que se veían fuera de las cámaras alimentaban aún más las especulaciones. Por ejemplo, se filtraron fotos de ambos compartiendo momentos de ocio juntos, asistiendo a eventos y cenas privadas. Aunque siempre iban acompañados de otros amigos, la cercanía y la complicidad que se percibían entre ellos eran innegables. Las primeras señales que despertaron las sospechas fueron unas fotografías que aparecieron en las redes sociales. En estas fotografías, se veía a Demet luciendo un poco diferente, con una figura más redondeada y un rostro radiante. Algunos fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la actriz estuviera esperando un bebé, aunque en ese momento no había ninguna confirmación oficial. Detengámonos en estas fotografías y analicemos qué las hace tan sospechosas. Las fotos en cuestión fueron tomadas en un evento privado al que asistió Demet semanas atrás. En las imágenes se la veía sonriente y relajada, pero varios detalles llamaron la atención de los fans. En primer lugar, su figura parecía haber cambiado ligeramente. Su cintura, que siempre había sido muy marcada, se veía menos definida, y su rostro lucía más lleno y radiante. En segundo lugar, la elección de su vestuario también generó suspicacias. Demet, que suele apostar por looks ajustados y que resaltan su figura, optó en esta ocasión por un vestido suelto y vaporoso, que disimulaba sus curvas. Además, en algunas de las fotos, se la veía tocándose el abdomen de forma instintiva, un gesto que muchas mujeres embarazadas suelen hacer. Poco después comenzaron a circular rumores sobre supuestos encuentros secretos entre Demet y Can. Según estas informaciones, los actores habrían sido vistos juntos en varias ocasiones, tanto en Turquía como en el extranjero. Algunos testigos afirmaron haberlos visto muy cariñosos y compenetrados, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre un posible romance. Profundicemos en estos supuestos encuentros secretos, que son, sin duda, uno de los puntos clave de esta historia. Según fuentes cercanas a los actores, Demet y Can habrían estado viéndose en secreto desde hace varios meses. Estos encuentros, según las mismas fuentes, habrían tenido lugar tanto en Turquía como en Italia, donde Can reside la mayor parte del tiempo. En Turquía, se les habría visto cenando juntos en restaurantes discretos y alejados de los focos mediáticos. También se dice que habrían pasado algunos fines de semana juntos en una casa de campo propiedad de un amigo común. En Italia, los encuentros habrían sido aún más discretos. Se rumorea que Demet habría viajado en varias ocasiones a Roma para pasar tiempo con Can. Durante estos viajes, se habrían alojado en hoteles de lujo y habrían disfrutado de la gastronomía y la cultura italiana. Pero la bomba estalló cuando una revista turca publicó una portada en la que se afirmaba que Demet Özdemir estaba embarazada y que Can Yaman era el padre. La revista no reveló sus fuentes, pero aseguró que la noticia era completamente verídica y que la pareja estaba muy ilusionada con la llegada del bebé. Analicemos el impacto de esta portada y las reacciones que generó. La portada de la revista turca fue un auténtico bombazo mediático. La noticia se extendió como la pólvora por las redes sociales, generando un debate acalorado entre los fans de Demet y Can. Por supuesto, la noticia causó un revuelo inmediato en las redes sociales. Los fans de Demet y Can se dividieron entre la alegría y la incredulidad. Algunos celebraron la noticia y felicitaron a la pareja, mientras que otros se mostraron escépticos y exigieron una confirmación oficial por parte de los actores. Profundicemos en las reacciones de los fans y cómo se han polarizado las opiniones. Los fans más acérrimos de Demet y Can, aquellos que siempre han soñado con verlos juntos en la vida real,
recibieron la noticia con una inmensa alegría. Muchos expresaron su felicidad y emoción en las redes sociales, felicitando a la pareja y deseándoles lo mejor en esta nueva etapa. Por otro lado, un sector importante de fans se mostró escéptico ante la noticia. Argumentaban que se trataba de un simple rumor y que no había ninguna prueba que lo confirmara. Exigían una declaración oficial por parte de Demet y Can antes de creer cualquier cosa. Además, también hubo fans que se mostraron decepcionados y molestos con la noticia. Estos fans, en su mayoría, eran seguidores de la carrera de Demet y Can por separado, y no veían con buenos ojos una relación entre ambos. Argumentaban que la noticia podría perjudicar sus carreras profesionales y que se trataba de una simple estrategia publicitaria. Hasta el momento, ni Demet ni Can han hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ambos actores han mantenido un silencio absoluto, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Algunos creen que la pareja está esperando el momento adecuado para anunciar la noticia, mientras que otros piensan que simplemente están tratando de proteger su privacidad. Analicemos las posibles razones detrás de este silencio y qué implicaciones podría tener. Existen varias razones por las que Demet y Can podrían estar guardando silencio sobre el tema. En primer lugar, podrían estar esperando a que el embarazo esté más avanzado antes de hacer un anuncio público. En segundo lugar, podrían estar negociando los términos de un acuerdo de exclusividad con alguna revista o cadena de televisión para dar la noticia. En tercer lugar, podrían estar simplemente tratando de proteger su privacidad y de evitar el acoso mediático. Pero, ¿cuáles son las pruebas que respaldan los rumores sobre el embarazo de Demet Özdemir? Además de las fotografías y los testimonios de supuestos testigos, existen otros indicios que podrían apuntar a que la actriz está esperando un bebé. Profundicemos en estas pruebas y analicemos su veracidad. Por ejemplo, en las últimas semanas, Demet ha evitado aparecer en público y ha reducido su actividad en las redes sociales. Esto podría ser interpretado como una señal de que la actriz está tratando de ocultar su embarazo y de evitar la atención de los medios. Además, algunos medios de comunicación turcos han informado que Demet ha estado visitando a un ginecólogo en secreto. Estas visitas, según estas informaciones, estarían relacionadas con su embarazo. Es importante señalar que esta información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial, y que podría tratarse de un simple rumor. Por otro lado, algunos fans han notado que Demet ha estado usando ropa más holgada de lo habitual en sus últimas apariciones públicas. Esto podría ser una forma de disimular su incipiente barriga. Este es un detalle que muchos fans han señalado en redes sociales, analizando fotografías y vídeos de Demet. En cuanto a Can Yaman, el actor también ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas. Can, conocido por su energía y actividad constante en redes sociales, ha disminuido el ritmo, lo que algunos interpretan como una forma de apoyar a Demet y de evitar atraer la atención de los medios. Analicemos el comportamiento de Can y cómo podría interpretarse. La disminución de la actividad de Can en redes sociales es un hecho innegable. El actor, que solía compartir fotos y vídeos de su día a día, ha reducido drásticamente sus publicaciones en las últimas semanas. Además, también ha cancelado varios compromisos profesionales y ha evitado aparecer en eventos públicos. Algunos interpretan este comportamiento como una señal de que Can está apoyando a Demet y de que está tratando de proteger su privacidad. Otros, en cambio, creen que el actor simplemente está cansado y que necesita un descanso. Además, algunos medios de comunicación italianos han informado que Can ha estado visitando Turquía con frecuencia en las últimas semanas. Estas visitas, según estas informaciones, estarían relacionadas con su relación con Demet y con la llegada del bebé. Recordemos que Can reside principalmente en Italia, donde desarrolla gran parte de su actividad profesional. La frecuencia de estos viajes, de confirmarse, sería un indicio importante. Pero, ¿qué pasaría si los rumores sobre el embarazo de Demet Özdemir y la paternidad de Can Yaman fueran ciertos? ¿Cómo afectaría esto a sus carreras profesionales y a sus vidas personales? Analicemos las posibles consecuencias. En el caso de Demet, un embarazo podría significar una pausa en su carrera como actriz. Aunque muchas actrices han seguido trabajando durante su embarazo, es probable que Demet quiera tomarse un tiempo para descansar y prepararse para la llegada del bebé. Esta pausa, sin embargo, podría ser temporal y no afectar significativamente su carrera a largo plazo. Sin embargo, un embarazo también podría impulsar la carrera de Demet. La actriz podría aprovechar
La noticia para hablar sobre la maternidad, la conciliación laboral y otros temas relacionados con la vida de las mujeres. Esto podría convertirla en un referente para muchas mujeres y aumentar su popularidad y su influencia. En cuanto a Can Yaman, la paternidad podría cambiar su imagen pública. El actor, conocido por su estilo de vida aventurero y su atractivo físico, podría mostrar una faceta más tierna y paternal. Esta nueva imagen podría ser bien recibida por el público y abrirle las puertas a nuevos proyectos profesionales. Además, la paternidad podría impulsar la carrera de Can. El actor podría aprovechar la noticia para trabajar en proyectos relacionados con la infancia y la familia. Esto podría diversificar su carrera y atraer a un nuevo público. Pero, más allá de las consecuencias profesionales, la llegada de un bebé podría transformar la vida personal de Demet y Can. Ambos actores tendrían que adaptarse a una nueva rutina, aprender a cuidar de un bebé y compartir la responsabilidad de la crianza. Este cambio podría ser un desafío, pero también una oportunidad para crecer como personas y fortalecer su relación. La verdad es que la noticia de un posible embarazo de Demet Özdemir y la paternidad de Can Yaman es un tema muy delicado. Ambos actores tienen derecho a su privacidad, y es importante respetar su decisión de no hablar sobre el tema hasta que estén listos para hacerlo. Es fundamental recordar que son personas con una vida privada y que merecen respeto, independientemente de su fama. Sin embargo, como fans, es inevitable que nos sintamos curiosos y que queramos saber más sobre la vida de nuestros ídolos. Por eso he tratado de recopilar toda la información disponible y de presentarla de manera objetiva y respetuosa. Mi intención no es invadir su privacidad, sino simplemente informar sobre un tema que está generando mucho interés en el público. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir está embarazada? ¿Creen que Can Yaman es el padre? ¿Cómo creen que esto afectaría a sus carreras profesionales y a sus vidas personales? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber qué piensan y cómo ven esta situación. Recuerden que este es solo un rumor, y que hasta que Demet o Can no hagan una declaración oficial, no podemos confirmarlo al 100%. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae, y parece que en este caso el río está sonando muy fuerte. Es importante ser cautelosos y esperar una confirmación oficial antes de sacar conclusiones definitivas. Independientemente de si los rumores son ciertos o no, lo importante es que respetemos la decisión de Demet y Can y que les brindemos nuestro apoyo en lo que decidan hacer. Ambos son grandes profesionales y personas muy queridas, y merecen todo nuestro cariño y respeto. Su felicidad y bienestar deben ser lo más importante para nosotros como fans. En conclusión, hoy hemos explorado un tema muy candente, los rumores sobre el posible embarazo de Demet Özdemir y la paternidad de Can Yaman. Hemos analizado las señales, los indicios y las informaciones que han aparecido en las últimas semanas, y hemos tratado de formarnos una opinión objetiva sobre el tema. Recuerden que esto es solo un rumor, y que hasta que Demet o Can no hagan una declaración oficial, no podemos confirmarlo al 100%. Pero como fans, es inevitable que nos sintamos curiosos y que queramos saber más sobre la vida de nuestros ídolos. Espero que este análisis les haya resultado interesante y útil para formarse su propia opinión sobre el tema. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis análisis y mis reflexiones sobre el mundo del espectáculo. No olviden dejarme sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan sobre este tema. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a mejorar mi contenido. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y para finalizar, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y hasta la próxima. Gracias por estar ahí.